Muy buenas tardes a todos. La clase de hoy lleva por nombre homeostasis y sellado del medio interno. Está confeccionada en un formato cápsula, así que les voy a pedir que se pongan cómodos y le dediquen mucha atención. Si es que es necesario, pueden detener la presentación, fijarse un poco en los textos, fijarse un poco en las imágenes, repetir los audios en caso de que sea complejo. Y les voy a contar que esta temática los va a acompañar de ahora en adelante, principalmente en su quehacer clínico. Va a estar asociado a una serie de otras disciplinas y va a incorporar o relacionar muchos de los materiales que ya han ido conociendo y están empezando a utilizar. Sin más, damos por comenzada la clase. Dentro de los objetivos del aprendizaje para el día de hoy encontraremos conocer los conceptos de hemostasis y sellado del medio interno, comprender la particularidad de los tipos de sellado del medio interno y finalmente analizar los protocolos de sellado del medio interno y relacionar su relevancia con el complejo dentinopulpar. Para aquello confeccioné el siguiente temario. Partimos con una introducción, después vamos a hablar de qué son la hemostasis y el sellado del medio interno, cuándo se realizan, qué sustratos trabajaremos, por qué es relevante hacerlo, cómo lo hacemos y qué protocolos tenemos para llegar finalmente a unas conclusiones que van a ser globales y personales para cada uno de ustedes. A modo de introducción, quiero que hablemos un poco de lo que es la odontología restauradora. Yo creo que todos sabemos que la odontología restauradora, como su nombre lo indica, tiene que ver con restaurar, es decir, recuperar lo que se ha perdido del diente en este caso, y está hoy día muy asociada a la odontología mínimamente invasiva. La odontología mínimamente invasiva quiere decir que vamos a hacer el menor desgaste dentario para lograr la mayor reposición de los tejidos perdidos. Y a su vez, quiero que lo relacionemos con la ontología basada en la evidencia. Para el caso, la clase está asociada a varios papers que tienen gran implicancia para su quehacer clínico y pueden verlos detalladamente al final de la clase. Respecto a lo siguiente, encontraremos distintas situaciones clínicas. Acá a la izquierda vemos una fotografía de un paciente con una necesidad de tratamiento que no tiene mucho que ver con la del paciente de la derecha. Vemos que a la izquierda hay un número importante de restauraciones, en este caso de resina compuesta, pero hay una remanencia de casi todos los dientes del grupo 2, mientras que en la otra fotografía tenemos un paciente que ya ha perdido un gran número de piezas dentarias y en virtud de lo siguiente vamos a ver necesidades distintas de tratamiento donde deberemos determinar y cuantificar el daño, tanto globalmente como específicamente para cada diente. Tendremos que identificar conductas y reconocer cambios de hábitos que podemos incorporar en el quehacer de nuestros pacientes para mejorar su pronóstico. Y con eso deberíamos poder planificar tratamientos y reconocer pronósticos. Además de eso, tendremos varios objetivos en común generalmente, como la mantención de los tejidos sanos, preservar la vitalidad dental, evitar complicaciones en el futuro para nuestros tratamientos y nuestros dientes en particular, mejorar el sustrato para restauraciones futuras y realizar e indicar tratamientos predecibles, que es algo muy importante para nuestra práctica clínica. Continuando con lo que es la introducción, quiero que hablemos un poco de los avances de la odontología adhesiva. Acá este es un paper de Van Merbeek que habla un poco de la evolución de la adhesión en la odontología desde el descubrimiento ícono de Bonocuore en el año 1955 hasta lo que es el 2010 en adelante con adhesivos universales. Quiero que entendamos que la evolución de esta ontología adhesiva es lo que nos ha permitido ser más conservadores, lo que nos ha permitido tener distintas estrategias para el sellado del medio interno y la homeostasis dental. Es muy importante, este es un paper que seguramente los va a acompañar hasta que exista una nueva reedición, ¿ya? Y me gustaría que si no lo han leído tengan la oportunidad al menos de mirarlo. Bueno, yendo un poco más a lo que nos convoca hoy día, vamos a hablar primero de qué son la homeostasis y qué es el sellado del medio interno. Homeostasis, por definición, habla del conjunto de fenómenos de autorregulación conducentes al mantenimiento de una relativa constancia en la composición y las propiedades del medio interno de un organismo.
En este caso, va a ser la propiedad de los organismos que consiste en su capacidad de mantener una condición interna estable, compensando los cambios de su entorno. Nosotros tenemos que relacionar esto a nuestra unidad funcional, que es el diente, que está compuesto por esmalte, dentina y el órgano o complejo dentino-pulpar. Entendiendo que la homeostasis va a ser la mantención de la vitalidad del diente, la mantención del esmalte, de la dentina y de su funcionamiento como unidad, pero también el funcionamiento de los dientes en la arcada entre ellos. Por su parte, el sellado del medio interno, como definición, lo encontraremos como las técnicas utilizadas por el odontólogo para mantener la homeostasis del complejo dentino-pulpar, manteniendo la viabilidad celular y estimulando los mecanismos protectores naturales como la diferenciación y formación de dentina terciaria. Esto es ya que el tejido dentario puede protegerse por sí mismo, de forma autónoma, pero dependiendo del caso y la proximidad del tratamiento hacia la cámara, el nervio, el uso de materiales más biocompatibles va a ser una decisión primordial. En este caso, los posibles materiales a utilizar encontraremos hidróxido de calcio, agregado de trióxido mineral o MTA, cementos de vidrio ionómero y sistemas adhesivos más resinas compuestas. A la izquierda tenemos varias imágenes que van describiendo un poquito los materiales que ya estamos mencionando en orden, ¿ya? La primera imagen de arriba a la izquierda es el hidróxido de calcio, la segunda imagen de arriba a la derecha es el MTA, la tercera imagen de abajo a la izquierda es un cemento de vidrio ionómero y finalmente en la última imagen abajo a la derecha tenemos un sistema adhesivo más resina compuesta. Bueno, ya hablamos un poco de qué es la homeostasis y qué es el sellado del medio interno, entendiendo que están relacionados, pero vamos a ver ahora cuándo se realiza este proceso, cuándo se realiza este protocolo, cuándo nos debería importar. Bueno, el sellado del medio interno se realiza siempre que exista dentina expuesta. Esto puede ser por una exposición dentaria por causa del paciente, como tenemos en nuestra imagen a la izquierda. Esas son unas lesiones no cariosas de etiología múltiple y combinada, que pueden estar asociadas a una serie de factores que vamos a tener que determinar, tomar en consideración y tratar de limitar respecto de nuestros hábitos y conductas del paciente, mientras que la imagen de la derecha es una exposición dentinaria por causa del operador. Ahora, evidentemente el operador no causó una lesión de caries en ese diente, pero sí logró exponer una dentina más profunda de la que estaba expuesta por causa de la lesión de caries en sí. Ya que hablamos de cuándo se realiza, tenemos que ver sobre qué sustratos vamos a estar trabajando. Y la respuesta es bien sencilla y compleja al mismo tiempo. Al hablar de sustratos, vamos a encontrar principalmente dos sustratos. Uno va a ser el esmalte y otro va a ser las dentinas que podemos encontrar en boca. Eso se debe a que no solamente vamos a encontrar una dentina sana, natural, recién cortada, expuesta por nosotros mismos, sino que podemos encontrar dentinas secundarias, terciarias o reaccionales, dentinas que van a estar infectadas o afectadas respecto de nuestro proceso de eliminación de caries. Y eso va a ser muy importante a la hora de nuestra forma de pensar respecto del tratamiento que estamos realizando. En virtud de eso vamos a continuar con lo siguiente. Esto responde principalmente a por qué es relevante realizar el sellado inmediato de la dentina, cuáles son las consecuencias y principalmente cuál es su importancia finalmente. Reconoceremos una relevancia clínica que siempre será importante. Siempre va a ser importante mantener la homeostasis y favorecer el sellado del medio interno. Nosotros vamos a ser quienes pueden ayudar al proceso de respuesta del diente para así mantener una vitalidad pulpar, logrando la formación de dentina terciaria o reaccional. Por su parte, si el complejo dentino-pulpar perdiera su equilibrio de reducción-oxidación, se producirían cambios irreversibles que están descritos en una imagen bien compleja a mano izquierda, que no vamos a indagar tanto el día de hoy,
pero estos terminan por comprometer la vitalidad pulpar y limitan la capacidad de adaptación del diente hasta el momento donde ya perdemos la pulpa. Cuando nosotros perdemos el nervio y es necesario realizar, por ejemplo, un tratamiento endodóntico, el diente ya no tiene esa capacidad de adaptarse, donde va a poder generar procesos que van a aumentar la cantidad de dentina en ciertas zonas o van a limitar el daño. Es entonces importante para nosotros en la clínica tratar de favorecer este proceso y tratar de evitar la necesidad de tratamientos de endodoncia en nuestros dientes a trabajar. Para eso, nosotros manejaremos distintos protocolos según el remanente dentario, los cuales los podemos dividir teóricamente y clínicamente en tres situaciones clínicas que engloban un poco la gran casuística que nosotros enfrentaremos diariamente. Según la cantidad de remanente dentario, reconoceremos tres situaciones entonces. La primera, una lesión que es principalmente de esmalte, es decir, tiene una pequeña afectación en dentina superficial, donde encontraremos abundante remanente dentario. Una segunda situación, donde vamos a ver una lesión que es de esmalte y dentina, con un suficiente remanente dentario, es decir, existe una dentina suficiente para nosotros tener una distancia entre nuestro complejo dentino pulpar, el órgano dentino pulpar y nuestros materiales de restauración. Y finalmente reconoceremos lesiones profundas con cercanía pulpar, donde tenemos un escaso remanente dentario. En este sentido, dependiendo del caso, veremos remanentes de menos de 2 milímetros en la zona más profunda del diente afectado. De manera didáctica, podemos ver cuadros que se han ido desarrollando en virtud de lo que nosotros podemos ver esquemáticamente como la lesión de caries. Entonces, si hablamos de un abundante remanente dentario, nos encontraremos en aquí lo que dicen las etapas 1 y 2 esquemáticamente, donde podemos no ver efectos en lo que es la vascularidad o ver leve vasodilatación. Podemos encontrar ningún cambio a nivel del nervio o leve cambio a nivel del nervio. Podemos ver a nivel de la infiltración celular ningún cambio o muy pequeño. A nivel de la histología podemos no encontrar ningún cambio en la etapa 1, mientras que en la etapa 2 podemos encontrar leves o primeros signos de dentina reparativa. Y hablando de síntomas, esto es muy relativo, pero generalmente con abundante remanente dentario para las etapas 1 y 2 descritas de este cuadro, no habrá sintomatología o puede haber una sintomatología muy leve, mientras que el diagnóstico pulpar generalmente va a ser normal o reversible. A continuación de eso, en el remanente dentario suficiente, englobaremos, y aquí se empieza a complicar un poco la cosa, ya que encontraremos en las etapas 2 y 3 generalmente, donde vamos a ver a nivel de vascularidad algo de vasodilatación, a nivel de cambios del nervio, leve aumento de sensibilidad, una infiltración de células inmunes pequeña pero ya presente. Y de forma histológica encontraremos a veces dentina reparativa o los primeros signos de esta dentina. Mientras que a nivel de síntomas podemos todavía tener ninguna sintomatología o una sensibilidad aumentada. Pero siguen siendo cambios reversibles a nivel pulpar, donde nosotros todavía podemos intervenir y mantener la vitalidad. Finalmente, con escaso remanente dentario, vamos a encontrar los estadios 4 y 5 de este cuadro, donde reconoceremos algo de vasodilatación a nivel vascular, alguna extensión mayor respecto de los cambios neurales, vamos a ver mayor infiltración de células inmunes y podemos tener a nivel histológico un absceso que puede estar recién formándose o una dentina reparativa dependiendo de qué tan comprometido está entre la etapa 4 y 5.
Finalmente, respecto a los síntomas, y esto quizás puede ser lo más complicado, podemos tener sin sintomatología a lo largo de todo este cuadro. Pero acá generalmente vamos a ver sintomatología en el nivel 4, perdón, la etapa 4 o 5, ya que podemos encontrar una pulpitis irreversible o francamente una necrosis, ¿ya? Lo importante es que este cuadro es esquemático, no va a ser algo absoluto, pero es muy importante que lo manejemos ya que nos va a orientar un poco con nuestro diagnóstico en referencia a la cantidad del remanente dentario. De la misma manera que nosotros hablamos de cómo se veía esto en un cuadro esquemático y un esquema bien básico, vamos a ver qué hacemos para cada situación. Acá tenemos un remanente dentario abundante, una lesión que está principalmente limitada a esmalte o con un compromiso de dentina superficial, donde rara vez existirá dolor y o sensibilidad, y tendremos por indicación un abordaje mínimamente invasivo. Como opciones de tratamiento tendremos controlar, remineralizar con flúor, realizar una eliminación total de lesión y una restauración con sistema adhesivo y resinas compuestas. ¿Y de qué dependerá esto? Básicamente de la necesidad de tratamiento que nosotros podemos reconocer y que nuestro paciente puede reconocer sobre su situación. ¿Ya? Es muy importante que nosotros vamos a ver situaciones clínicas como las presentadas. Por ejemplo, vemos en ese diente 1.1 una mancha blanquecina en la cara vestibular, donde nosotros tenemos que reconocer cómo controlar eso principalmente. Ahora, si nuestro paciente, por motivos válidos quizás, nos dice que quiere realizar una restauración ya que esa lesión le molesta, tenemos que saber que el abordaje va a ser mínimamente invasivo y debemos realizarlo con sistema adhesivo y resinas compuestas. La imagen de abajo es una zona interproximal, ¿ya? ¿Y qué vemos nosotros? Vemos una lesión que no está cavitada, ¿ya? No hay una pérdida de continuidad en el esmalte. Nosotros entonces podemos tomar la misma decisión de remineralizar con flúor o controlar, pero, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que tomar acción ahí, por algún motivo, por ejemplo, de que el paciente sienta algún grado de sensibilidad que no ha sido posible manejarlo con la mínima intervención, tenemos que aprender a ser mínimamente invasivos, ¿ya? En este sentido, han hablado muchas veces de lo que son los sellantes proximales y técnicas que son realmente de microinfiltración, donde nos permiten no realizar una cavidad tradicional, sino que sellar para mantener este medio interno en un equilibrio. Continuando con las situaciones que tenemos, ahora veremos el remanente que reconoceremos como suficiente. Vemos una lesión de esmalte y dentina, pero que mantiene 2 milímetros o más de dentina remanente en la zona más cercana a la pulpa. Más de 2 milímetros, ¿ya? Ahora, generalmente existe una leve sensibilidad o dolor, principalmente asociado a la zona más profunda, y reconoceremos, como siempre, un abordaje que tiene que ser mínimamente invasivo. Dentro de las situaciones, por lo general, vamos a utilizar una técnica que va a ir asociada a restauraciones con sistemas adhesivos y resinas compuestas. La técnica de grabado, que puede ser total o selectivo, y el sistema adhesivo a utilizar, que puede ser un sistema universal o un sistema de grabado y lavado, tienen que ver con principalmente la clase de adhesión. Lo importante es reconocer que con esta cantidad de remanente tenemos la posibilidad de utilizar sistemas de adhesivos y resinas compuestas, como lo muestran las imágenes que tenemos a la izquierda. ¿Qué alternativas tenemos según eliminación de caries? Tenemos la opción de realizar una eliminación total de la lesión de caries o una eliminación parcial de la lesión de caries. ¿De qué va a depender esto? ¿Qué
tan profunda será nuestra preparación, qué tan profunda será nuestra eliminación, si es que realizamos una eliminación total. Si al realizar una eliminación total nos encontramos que ese sustrato que parecía suficiente va a quedar comprometido, podríamos optar a una eliminación parcial de esa misma lesión, manteniendo así un sustrato suficiente. Respecto de las alternativas de tratamiento según materiales de restauración, acá encontramos una amplia gama de materiales donde reconoceremos sistemas adhesivos y resinas compuestas, cementos de vidrio ionómero y técnicas de restauración con combinación de materiales, ¿ya? Donde podemos encontrar una infinidad de combinaciones que serán válidas para ciertas situaciones clínicas. Entonces, para abundante y suficiente remanente dentario, encontraremos primero que estos dos se agrupan para protocolos a base de sistemas adhesivos y resinas compuestas. Y reconoceremos dos sustratos, el esmalte y dentinas. Varias dentinas, recordar, siempre pueden haber varias dentinas. Pero para esmalte, hasta el día de hoy, el grabado del esmalte con ácido fosfórico sigue siendo la técnica más fiable para lograr restauraciones duraderas y bien selladas. Por su parte, los adhesivos universales son recomendados por los respectivos fabricantes como adhesivos de grabado y lavado, ¿ya? Grabado y lavado, y también como autoadhesivos, utilizando un grabado selectivo del esmalte. Acá, a su derecha, tenemos una imagen de un diente donde tiene dos sustratos muy marcados. En la superficie, en todos los márgenes, encontramos esmalte, ¿ya? Esmalte limpio, esmalte sano. Y bajo este reconocemos una preparación de un diente que está muy bien trabajado y vemos dentina sana, ¿ya? Probablemente acá se hizo una eliminación total, pero sin comprometer el remanente dentario. Posterior a eso, vemos que el clínico realiza un grabado selectivo del esmalte con ácido fosfórico, respetando los tiempos que ya se les ha indicado. Posterior a eso, vemos que para dentina el protocolo es un poco distinto y no se grabó en este caso. El protocolo para dentina habla de exponer una capa fresca de dentina con una fresa de diamante, donde vuelvo a grabar inmediatamente esta dentina recién cortada con ácido fosfórico durante 5 a 15 segundos. Luego de eso, yo puedo enjuagar y eliminar esto con exceso de agua. ¿Qué quiere decir eso? Lavar profusamente. ¿Cuánto? Al menos la misma cantidad de tiempo que yo grabé. ¿De qué va a depender si yo grabo durante 5 o 15 segundos? Del remanente dentario, principalmente de la zona más profunda. Posterior a eso, tengo la opción de aplicar un sistema adhesivo de 3 pasos o un adhesivo universal. El sistema adhesivo de 3 pasos es ácido, primer y después adhesivo, mientras que el adhesivo universal, en este caso, se está aplicando con un grabado selectivo de esmalte y posterior a eso, la aplicación del adhesivo universal como sistema autogravante para dentina, ¿ya? Eso es lo que les muestra la imagen. Posterior a eso, yo debo fotopolimerizar este sistema adhesivo, cualquiera de los dos, durante 20 segundos, para, posterior a eso, aplicar una capa de material bloqueador de aire, como gel de glicerina, sobre mi adhesivo. Ahora, esto yo lo debo fotopolimerizar durante 10 segundos más para fotopolimerizar la capa inhibida por oxígeno. Dependiendo del sistema adhesivo a utilizar, puede ser que nosotros recomendemos
reforzar esta capa de adhesivo con una capa muy delgada de resina fluida, ¿ya? Esto va a depender del sistema adhesivo que nosotros utilicemos y la cantidad de carga que tenga este. Acá encontramos otro ejemplo para el remanente que va a ser abundante y suficiente. Para este autor, Perdigao, el protocolo consta de un aislamiento absoluto del campo, un grabado selectivo del esmalte de 20 segundos, la aplicación, en este caso, de un adhesivo que lleva primero primer, en la imagen C, que se frota principalmente en la zona más profunda inicialmente, posteriormente llevándolo al esmalte donde se frota muy suavemente, se volatiliza el primer con aire, que es lo que estamos mostrando en la imagen D, para llevar en una segunda tanda la segunda parte de este sistema adhesivo, que es el adhesivo propiamente tal, o el bonding, que se aplica también en el esmalte y la dentina, homogeneizándolo. Ahora, dependiendo del sistema que usted utilice, puede ser que el fabricante indique que sea mejor esparcirlo con un tip o con aire. Y una vez realizado esto, nosotros podemos llevar a cabo nuestra restauración por pasos, por etapas, con incrementos pequeños, respetando el grosor máximo por capa, hasta nuestra letra F, que es la restauración ya realizada. Finalmente, entraremos a quizás lo más complejo de esta clase, que es qué hacemos cuando nos enfrentamos a un remanente que reconoceremos como escaso. En esta situación vamos a tener una lesión que principalmente se encuentra en dentina, con un remanente menor a 2 milímetros en la zona más profunda. No tiene que ser una lesión que sea tan amplia, pero hay veces que va a ser muy profunda en un sitio y reconoceremos este sitio como una zona de remanente escaso. Generalmente para estos casos clínicos encontraremos que hay dolor y sensibilidad, pero también nos puede confundir un poco ya que hay veces que no vamos a tener sintomatología. Esta situación puede estar asociado a muchos factores, por ejemplo, como la edad del diente que trabajamos, donde puede tener una cámara que sea muy atrésica y nosotros pensamos que estamos muy profundo, pero realmente el nervio se ha ido calcificando tan lentamente que puede estar a nivel de las raíces. O podemos tener el cuadro de un diente que simplemente ya está con una necrosis y ese nervio ya no tiene sensibilidad, pues está muerto. De todas maneras, y como siempre, vamos a tener un abordaje que tiene que ser mínimamente invasivo. Y para ello reconoceremos algunos protocolos. Reconoceremos entonces para, de nuevo, este caso de un remanente escaso, protocolos según eliminación. Van a ir corriendo algunas imágenes mientras hablo, que tiene que ver principalmente de un ejemplo que tenemos acá. Pero para protocolos de eliminación vamos a encontrar eliminaciones totales de lesión, donde vamos a dejar generalmente dentina secundaria o terciaria, que nos va a aparecer dentina limpia, dentina con una condición de dureza clásica, digamos. Y también tenemos la alternativa de realizar eliminaciones parciales de lesión, donde podemos dejar dentina afectada o incluso el día de hoy la cardiología nos indica que podemos dejar dentina infectada, ¿ya? Dentina afectada o infectada. ¿De qué va a depender esto? Va a depender de si al realizar una eliminación mayor, pudiendo ser una eliminación total, nosotros tenemos el riesgo de comprometer la vitalidad pulpar. Es decir, si está la opción de que al eliminar más, nosotros encontremos una o realicemos una perforación, nosotros vamos a preferir una eliminación parcial. En este caso, también vamos a reconocer protocolos según restauración, donde podemos encontrar, como en el ejemplo, donde veo una eliminación parcial, se aplica en la zona más profunda, no de forma muy pulcra
un cemento de hidróxido de calcio para proteger el complejo dentinopulpar y estimular su respuesta, el que posteriormente es cubierto con un cemento de vidrio ionómero. Lo mismo podría haber sido realizado mediante MTA o biocerámico y también posteriormente cubierto por un cemento de vidrio ionómero. Nosotros en estos casos pretendemos lograr una respuesta favorable antiinflamatoria de la respuesta pulpar, como muestra acá el recuadro en el lado derecho. Ya vamos a marcar acá una diferencia hacia el lado antiinflamatorio, donde nosotros logramos una dentina reparativa o dentina terciaria y la formación de un puente dentinario. Finalmente, y siempre tenemos que reconocer que posterior a este tratamiento con cemento de hidróxido de calcio y ionómero de vidrio, ya puede ser en un periodo de 3, 6 meses, o dependiendo del caso, en tiempos más breves, tiempos anteriores, dígase 2, 3 semanas, nosotros vamos a poder realizar una restauración de resina compuesta o restauración definitiva, ¿ya? Entender que el cemento de vidrio ionómero no será un material definitivo y tampoco lo va a ser un MTA o un biocerámico, ¿ya? Estos requieren de una restauración definitiva que va a ser realizada en un tiempo posterior. Una vez que nosotros ya no tengamos sintomatología pulpar, una vez que nosotros estemos seguros de que hemos logrado la respuesta que nosotros queríamos en este diente. Continuando con la idea siguiente, quiero que veamos un diente en el cual no se está realizando ninguna intervención. Tenemos un diente que responde a diferentes tipos de noxas y vemos diferentes reacciones de la pulpa. En el lado A tenemos un estímulo leve, moderado, digamos, con una inflamación de bajo grado y una actividad secretora odontoblástica que determina la formación de dentina terciaria, donde reconoceremos eh, una reacción de dentinogénesis. Ese es nuestro lado A. Mientras que en nuestro lado B vemos un estímulo intenso, una respuesta inflamatoria rápida, un reclutamiento de células progenitoras, diferenciación de células ontoblásticas, diferenciación de células ontoblásticas que llevan a una actividad secretora ontoblástica y también terminan en una formación de dentina terciaria, pero hablaremos de una dentinogénesis reparativa, ¿ya? Entonces, yo quiero que veamos porque en este caso estamos viendo un diente en el que no se está haciendo nada. El diente se está dejando que trate de llegar a esta homeostasis, a este sellado del medio interno por sí solo. Y quiero que pensemos un poquito dónde entraría nuestra estrategia adhesiva y dónde entraría nuestra estrategia que llamaremos osteoinductora o a base de materiales como MTA o Dical. Y quiero que veamos una comparación porque esto ocurría antes también. Por ejemplo, acá hay una imagen que me gusta mucho porque vemos que existe esta misma respuesta a base de unas restauraciones metálicas. Ya vemos en el lado derecho, una respuesta que tuvo que ver con un cuadro mucho más agresivo, ¿ya? Donde se ve que no se alcanzó a generar esta posición de dentina terciaria tan ordenada como vemos al otro lado, ¿ya? Y creo que es muy importante que recordemos que el diente va a tener una capacidad de respuesta si es que nosotros realizamos una intervención, pero también el diente tiene una capacidad de respuesta inherentemente aunque nosotros no hagamos nada. Y eso es lo fascinante. A veces tenemos que reconocer dónde tenemos que entrar nosotros para ver qué hacemos. Y finalmente, continuando con lo que nos queda, vemos que para ir concluyendo, finalmente quería presentarles un poco esta imagen, ya que esta imagen es de una de las referencias que está citada durante toda la presentación, que es la de Pascal Mañé. Eh, Pascal Mañé realiza principalmente este protocolo pensado en restauraciones indirectas, dígase restauraciones que van a tener una etapa de laboratorio, ¿ya? Y él reconoce la importancia de generar un sellado del medio interno para mantener la homeostasis, ya que va a haber una etapa donde
el paciente puede tener algún grado de disconfort, molestia, sensibilidad, ya que va a haber una etapa provisoria. Para nosotros se hace muy relevante, pese a que nosotros no realicemos una etapa con provisorio, respetar este sellado inmediato de la dentina como una etapa muy válida para disminuir el riesgo de sensibilidad postoperatoria, ¿ya? Nosotros tenemos que entender que el mejor momento para lograr una buena adhesión es si utilizamos esa dentina recién cortada, expuesta por nosotros, fresca, con túbulos impecables, prístinos, que nosotros elegiremos cómo trabajar, ¿ya? El protocolo que va después de eso, qué es lo que hagan sobre esa dentina recién cortada y cómo manejen ese esmalte respecto de el protocolo de grabado y lavado, el sistema adhesivo, es otro mundillo, es otra historia. Lo que yo les pido es que mantengamos la importancia de cuando trabajamos sobre un diente con un buen remanente, un remanente que reconoceremos como abundante o suficiente, tener en mente este protocolo que va a estar muy asociado a un paper que les dejaremos como bibliografía. No se preocupen, es cortito, ya es un protocolo que tienen que leer, manejar, ¿ya? Finalmente, la relación entre esta homeostasis y el medio interno queda muy clara, siento yo, porque es importante que este medio interno nosotros lo cuidemos y cómo está relacionado a ese sello que vamos a realizar para nuestras etapas de restauración, para nuestros tipos de restauración. Reconocimos claramente tres situaciones clínicas según remanente dentario. Vimos un protocolo de sellado inmediato de dentina, vimos un protocolo que está asociado a cemento ionómero de vidrio y vimos un protocolo para escaso remanente dentario que reconoceremos como el más complejo, ¿ya? Ya que nos da la libertad de elegir un camino, ¿ya? Donde las respuestas a la problemática presentada son válidas sin importar el camino que ustedes elijan, ¿ya? Pueden elegir el camino de los materiales asociados a hidróxido de calcio, que tienen que ser cubiertos por ionómero, que tienen que ser protegidos por ionómero, y pretenden un camino. Y pueden elegir también el camino del adhesivo, el camino del sistema adhesivo con resina compuesta, que pretende otro resultado, ¿ya? Que tiene otras complicaciones, que tiene otros mecanismos internos. Pero quiero que reconozcan que ambos son válidos y tienen que manejarlo. Finalmente vamos a pasar a reconocer un poquito este paper que quiero que vean. Como les decía, este es el resumen del resumen, digamos. Pascal Mañé, que va a ser uno de sus, bueno, uno de sus guías si es que le gusta la ontología adhesiva, saca una publicación en el año 2005 y luego saca este resumen en el año 2014. Nos dice básicamente qué hacer y por qué. Nos dice que tenemos, por ejemplo, el enfoque de exponer esta dentina con una fresa de diamante, si es que vamos a usar el protocolo de grabado y lavado, o que usemos una fresa de carbide, si es que vamos a usar un protocolo de autoadhesivo. Reconoce dos caminos, ¿ya? O sea, no nos obliga a ninguno de los dos. Y nos dice que esto es para remover los contaminantes de la superficie de la dentina. Después nos dice básicamente que tenemos dos caminos respecto de nuestro sistema adhesivo y reconoce que si utilizamos algunos sistemas adhesivos vamos a tener que complementar, como yo les decía, a veces con una capa de resina fluida. ¿Para qué? Para sellar esta dentina expuesta con una capa consistente de resina, ¿ya? Después reconoce también un paso opcional que es usar un material de composite, dando una correcta geometría, elevando la preparación y llenando a veces socavados que nosotros podemos tener, para principalmente mantener las cúspides y mejorar el diseño de la preparación. Finalmente, nos dice que es muy importante inhibir la capa inhibida por oxígeno con glicerina y volver a polimerizar 10 segundos, bloqueando este aire, este oxígeno que nos va a generar si no esta capa inhibida.
Finalmente nos dice que reterminemos el esmalte con una fresa de diamante para eliminar los excesos de este adhesivo. Antes de, y aquí pasa a su paper original, que es antes de tomar impresiones, ¿ya? Esto está pensado para método indirecto. Y después sigue pensando en el método indirecto, ¿ya? Yo creo que nos quedemos hasta esta etapa. Miren, aquí marcado, quiero que nos quedemos hasta acá, pero tenemos que saber el qué y el por qué, ¿ya? Tenemos que entender en qué etapas tenemos dos caminos, ¿ya? Que en el punto 1, ¿ya? Marcado acá en naranjo, y el punto 2 que lo vamos a marcar con azul, que ¿por qué tenemos dos caminos? ¿Cuál es la relevancia? Acá está el meollo de toda la clase, para lo que es el sistema con adhesivo y resina compuesta. Mientras que para hacer un contrapunto, vamos a ver el siguiente paper. Como les decía, finalmente vamos a ver este otro paper que habla un poco del otro camino, ¿ya? Hace referencia al remanente escaso, ¿ya? A nuestra situación cuando tenemos un grosor de dentina remanente menor a los 2 milímetros en la zona más profunda, y habla del protocolo que fue reconocido como, digamos, clásico, a base del material que es el dical, un cemento de hidróxido de calcio, que se coloca con un dicalero en el punto más profundo de la restauración, que tiene que ser posteriormente cubierto por un ionómero. Y al compararlo con un material que es mucho más actual, mucho más nuevo, como el agregado de trióxido mineral, vemos que para este estudio los resultados fueron que a los 3 meses teníamos una tasa de éxito mayor para el MTA relativo al grupo del Dical, pero que luego a los 6 meses ya no encontramos diferencias significativas. Esto en relación al grosor de la dentina, el puente dentinario formado entre estos dos grupos. Y los autores reconocen que son necesarios análisis histológicos adicionales para continuar esta línea de investigación. Entonces, nosotros entendemos que esto sigue siendo un tema que genera conocimiento, que genera descubrimiento, y es muy importante que nosotros seamos parte, ¿ya? Ustedes van a tener la alternativa de realizar seguramente el tratamiento con Dical, y no es un material que se encuentra en desuso, más aún es un material que al ser comparado con materiales actuales como el MTA, tiene resultados muy parecidos todavía y por ende es una técnica que ustedes tienen que dominar, ¿ya? Entendiendo que el ionómero va a ser primordialmente lo que logre el sellado, el dical va a ser lo que induzca esta respuesta de formación de puente dentinario. Ya con esto podemos ir cerrando con estos dos estudios, con uno con unas conclusiones muy, muy marcadas y el otro con un protocolo que tiene una validez para una serie de situaciones que los van a encontrar próximamente en la clínica. Con esto nos vamos despidiendo. Bueno, para finalizar, agradecerles primero por su atención. Yo sé que es una clase larga, yo les dije que era denso, les pedí que estuvieran sentados, cómodos, porque yo no sé si es para escucharlo de una. Primero destacar lo más importante antes de que se me vayan. Esto es hablar de dientes que no han tenido una comunicación del nervio con el medio oral. Es decir, si nosotros tenemos una perforación, si nosotros tenemos una comunicación, si nosotros logramos ver la cámara con una comunicación franca, eso ya es de manejo de la especialidad de endodoncia y ahí tienen que seguir los protocolos que ellos les presentan, ¿ya? Nuestro terreno raya hasta donde no tenemos comunicaciones. Lo otro, antes de que se marchen, antes de que cierren el computador, antes de que se saquen los audífonos, quiero que hablemos de las conclusiones personales que tiene que tener cada uno y tiene que ver con la comparación entre esta clase respecto a la clase de adhesión, ¿ya?
quiero que reconozcan que los protocolos deberían ser iguales o muy parecidos y quiero que entiendan que la diferencia no va a estar en el protocolo, ¿ya? La diferencia va a estar en el enfoque que nosotros le damos de para qué es que estoy realizando esta secuencia de adhesivo, ¿ya? Principalmente para lo que es el remanente abundante y suficiente, ¿ya? Quiero que entiendan que muchas veces vamos a reconocer que el protocolo es común, es decir, el grabado, el lavado, el sistema autoadhesivo con autogravante. Eso no quiero que vean la diferencia y quiero que vean la diferencia respecto de qué quiero lograr. Y tiene que ver con lo que hablaba Pascal Mañé, con el método indirecto, con las etapas intermedias y con la sensibilidad postoperatoria. ¿Ya? Así que quiero que le den una vuelta a eso. De nuevo, muchas gracias. Me encanta hacer estas clases en formato cápsula porque las pueden repetir una y otra vez. Y quiero que cualquier duda la manden al correo. La doctora Lorca les va a hacer llegar los dos papers que quiero que lean principalmente. Y de nuevo, agradecido, recordar que siempre estamos atentos a sus dudas y que funcionamos como grupo de trabajo. Muchas veces podemos tener diferencias, pero es un objetivo común, ¿ya? Que estén muy bien y cualquier cosa lo pueden repasar con la clase una y otra vez. Esa es la gracia del formato cápsula. Nos despedimos entonces, hasta acá quedamos.